Bendiciones, hermanos. Una vez más agradecemos a nuestro Dios y Padre que nos da la oportunidad de compartir su palabra. Le agradecemos al Señor que nos permite ser portadores de su evangelio. Y el propósito que tenemos en hacer estos videos es tratar de ser de bendición para el pueblo de Dios, para todos aquellos que escuchen este video. También, de la misma manera, le pedimos a nuestro Dios que lo que nosotros vayamos a compartir, a enseñar, que quede establecido en nuestros corazones. Mire, ¿qué caso tendría que por años nosotros nos pasemos escuchando la palabra de Dios y que no haya algún efecto en nuestras vidas? ¿Qué caso tendría que nos pasemos 5, 10, 15, 20 años en la iglesia escuchando su palabra y que nuestra vida sea igual, que no cambie, que tengamos los mismos problemas, que caminemos de la misma forma que caminábamos antes de que conociéramos del Señor o después de tantos años escuchando su palabra? Yo creo que no tendría ningún caso esto. Nosotros, cuando llegamos al camino del Señor, llegamos con muchas cosas en nuestro corazón, con muchas cosas en nuestra vida. Muchas veces vicios, muchas veces situaciones que pegan más a nuestra alma, como preocupaciones, ansiedades, depresiones. Llegamos, como dice la palabra de Dios, con muchas cosas malas en nuestro corazón. Y el propósito de llegar a este camino es, como la Escritura enseña, tener un nuevo nacimiento, ser una nueva creación. Y mire que en todo esto el Señor nos da la oportunidad de volver a empezar. Que todas esas cosas malas que acarreamos en tantos años que tenemos de vida, el Señor nos da una nueva oportunidad, que por medio del arrepentimiento, por medio de reconocer, aceptar a nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida, nos da un nuevo comienzo. Dice su palabra, por ejemplo, en el libro de Hebreos, dice: ya nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Sí? Y eso quiere decir que en nuestro Señor, en Cristo Jesús, siempre hay un nuevo comienzo. Pero nosotros llegamos al camino del Señor, y aceptar a nuestro Señor Jesucristo no es una varita mágica. Es un nuevo comienzo, pero no creamos ni esperemos que llegando al camino todo va a ser diferente. Ya no miento, si he sido alcohólico por tantos años, no quiere decir que sea una varita mágica y que se me va a quitar de un día para otro, que puede ser que sí, ¿sí? Pero a lo que yo le quiero decir es que esto es un proceso en nuestro caminar. Es un proceso en donde nosotros tenemos que hacer ciertas cosas que la Escritura enseña, y una de las más importantes es creerle al Señor. Y en este proceso nosotros tenemos que ir entendiendo que no debemos de tener una vida igual que la que teníamos cuando no conocíamos del Señor. Debemos de ir entendiendo que tenemos que ir creciendo espiritualmente, que tenemos que ir venciendo tantas cosas que nos oprimían cuando no conocíamos del Señor. Y el propósito de todo esto es llegar, como la Escritura enseña, llegar a la estatura del varón perfecto.
Acuérdese que la palabra del Señor y el mismo Señor Jesucristo lo mencionó, dijo: sed perfectos como yo soy perfecto. ¿Sí? A lo mejor parece una utopía eso, ¿verdad? Pero créame que en nuestro Señor Jesucristo, y si nosotros entendemos el propósito que tiene en nuestra vida, podemos alcanzar lo que el Señor dice. Pero, ¿cómo hacer eso? ¿Cómo lograr eso? Una de las cosas, y es algo muy, en verdad, muy ilustrativo que el Señor nos muestra, es en los temas que hemos estado viendo. Estos dos últimos videos hemos visto la parábola del sembrador. Hemos visto las primeras dos tierras. Si usted quiere ver estos videos, usted los puede buscar. Y le digo que es muy ilustrativo, porque en esta parábola, algo que nos muestra el Señor, primeramente nos muestra que hay 4 tipos de tierras, que representan 4 tipos de corazones. Nos muestra por qué razón esas tierras, esos corazones no pueden dar fruto. Porque algo esencial en este caminar que nosotros hemos escogido, algo que el Señor nos exige es dar fruto. Hemos hablado tantito, ¿qué pasa? Yo creo que usted sabe, ¿qué pasa si no damos fruto? Pero el propósito que hemos tenido en estas enseñanzas es exactamente eso. Ver por qué razón no podemos dar fruto. Y le repito, 5, 10 años, 15, hasta 20 años en el Evangelio y seguir igual. Seguir con la misma manera de pensar, con las mismas cosas que nos estorban en el corazón. Y lo que pretendemos con estos videos es que el Señor nos mueva, que ponga el sentir en nuestro corazón de hacer una reflexión en nuestra vida, ¿sí? Y la misma Escritura lo enseña, que hagamos un autoexamen, que ve por qué razón tenemos tantos años, por ejemplo, mire, tantos años en el matrimonio, y por qué en el matrimonio seguir con los mismos problemas, por qué en la familia seguir con los mismos problemas con los hijos, por qué si vamos a la iglesia, somos cristianos, somos hijos de Dios, por qué no podemos cambiar, por qué sigue igual las cosas. Y eso es uno de los propósitos que tenemos, que el Señor nos mueva a hacer una reflexión a nosotros mismos y darnos cuenta por qué está pasando eso en nuestra vida. Y le vuelvo a comentar que la parábola del sembrador es una parábola en verdad muy ilustrativa de lo que el Señor nos enseña, por qué nos damos fruto, por qué. Y aquí miren, nos muestra en las primeras 3 tierras, qué problemas hay en el corazón del hombre, por la cual escuchamos la palabra, nos gozamos, salimos, llegamos a nuestra casa y todo se olvidó. Seguimos con los mismos problemas. Y si nosotros no solamente logramos entender lo que el Señor nos quiere decir en esta parábola, sino lo ponemos por obra como la misma Escritura enseña, le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude. Créame que vamos a empezar a tener un cambio en nuestras vidas. Créame que las cosas ya no van a ser igual. Vemos nosotros que en esta parábola, que la primera tierra tenía un problema. Y ese problema era que no entendía lo que escuchaba. Y vemos que su palabra misma nos enseña y dice que la semilla, el problema era que la semilla caía junto al camino.
Y cuando nosotros dimos esta enseñanza, vimos en la misma escritura que hay ciertos personajes que dicen que estaban junto al camino, estaban al lado del camino. ¿Qué significa estar al lado del camino? Y ese era uno de los problemas, o el problema principal que tenía esa tierra. Y eso representa a nosotros cuando llegamos al camino del Señor. Vamos, empezamos a escuchar y no entendemos. Y dice el Señor Jesucristo en esta parábola que al no entender viene el maligno y la quita de nuestro corazón esta semilla, esta palabra, y no damos fruto. La segunda tierra era una tierra llena de pedregales. Y esos pedregales vimos que representan estorbos que hay en nuestro corazón. Que esos estorbos, como la misma escritura lo enseña, la misma escritura enseña que hay en el corazón del hombre. Dice, el Señor Jesucristo dijo, hay malos pensamientos, hay adulterios, hay fornicaciones. Y dijo gran cantidad de cosas, que son esas piedras que nos estorban, que no nos permiten que cuando la palabra de Dios viene a nosotros, cae en nuestro corazón, no tiene profundidad de tierra. ¿Y qué pasa? Saliendo el sol se quema. Si usted quiere saber más de esto, le repito, están los 2 videos anteriores y usted los puede ver. Pero mire, ahora nos toca ver la tercera tierra. La tercera tierra es una tierra que tiene espinos. ¿Qué representan los espinos? Mire, vamos a empezar con el tema. Está en Mateo 13, capítulo 1 en adelante. Dice, ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del mar. Y se congregaron junto a él grandes multitudes, por lo que subió a una barca y se sentó. Y toda la multitud estaba de pie en la playa. Y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra, pero cuando salió el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y dio fruto, algunas semillas al 100 por 1, otras a 60 y otras a 30. El que tiene oídos, que oiga. Nosotros comentábamos que en esta parábola el Señor usa muchos simbolismos, pero el Señor mismo nos da la explicación de estos simbolismos. Y mire, vámonos al versículo 22. El Señor Jesús, dando la explicación a sus discípulos, dice, y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, mas las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Mire, nosotros, le comentaba yo hace rato, cuando empezamos este camino y vamos a la iglesia, a la congregación, empezamos a escuchar, no entendemos la palabra de Dios. Y si nosotros vencemos primero ese problema y empezamos a entender los propósitos de Dios que tiene en su palabra, vamos a hacer una tierra que vamos a dar fruto al 30%. Pasamos a otro nivel, ya entendemos, pero ahora esas cosas que hay en nuestro corazón no nos permite que demos fruto. Si logramos sacar esas piedras que hay en nuestro corazón, si permitimos que el Señor obre en nuestro corazón y vayan saliendo esas piedras, mire, vamos a hacer una tierra que va a dar fruto al 60%. Y vamos a pasar a otro nivel. Si pasamos ese nivel, nos vamos a encontrar ahora que en nuestro corazón
Fíjese lo que dice el Señor Jesucristo. En nuestro corazón va a haber este problema que dice: las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas. Ahora nos vamos a enfrentar a esos problemas que representan estos espinos. Las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas. Si nosotros permitimos que Dios trabaje en nuestra vida y saquemos estos espinos que hay en nuestra tierra, en nuestro corazón, vamos a hacer una tierra, como dice, una tierra buena, que da fruto al 100%. Y yo creo que todos, si no tenemos, deberíamos de tener ese propósito de llegar a dar fruto al 100%. Acuérdese que el Señor Jesucristo, en la parábola de la vid verdadera, dice que el que da fruto, Él lo limpia más para que dé más fruto. Entonces nosotros ahí podemos ver que lo que quiere el Señor, el propósito que tiene en nuestras vidas, es que estemos dando fruto, que hoy demos fruto, mañana demos fruto, y diario esté ese sentir, ese propósito en nuestro corazón, de ir venciendo todas esas cosas que por años nos esclavizaron, que por años nos mantuvieron oprimidos. Muchas veces somos oprimidos por los deseos o los malos deseos que hay en nuestro corazón. Muchas veces somos cautivos de nuestros odios, resentimientos. Y si nosotros logramos vencer todo eso, mire, vamos a tener una gran bendición. Ahora, ¿qué representan? Por ejemplo, ¿qué dice la Escritura del engaño de las riquezas, como nuestro Señor Jesucristo nos dice en esta parábola? Que podemos ser engañados por las riquezas. ¿Cómo es eso? Entonces vamos a ver lo que dice la Escritura acerca de todo esto. Mire, por ejemplo, dice estoy buscando el versículo. Miren, Mateo capítulo 6, versículo 24. Dice: nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Nuestro Señor Jesucristo es muy contundente aquí. Nosotros no podemos estar en dos sentires, en dos caminos. No podemos tener dos señores. Que uno es nuestro Señor, nuestro Padre y Dios celestial, y el otro es las riquezas. Pero, a ver, vamos a analizar. A ver, el Señor está peleado con que nosotros seamos ricos, tengamos prosperidad. Nuestro Señor no quiere que nosotros avancemos en la cuestión económica. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué dice eso el Señor aquí en su palabra? Porque si nosotros la entendemos tal cual, entonces tal pareciera, ¿verdad?, que es malo ser rico. Ahora, no es eso lo que nuestro Señor nos está diciendo. ¿Sí? Yo le voy a dar con un versículo, mire, la respuesta a esto. ¿Por qué el Señor dice esto? Dice, por ejemplo, la palabra de Dios, que la causa de todos los males, la raíz de todos los males, es el amor al dinero. Entonces nosotros podemos ver ahí
que no es malo tener dinero, que no es malo ser rico, sino lo malo es el amor al dinero. ¿Sí? Dios bendice, Dios prospera. Si Dios estuviera peleado con que nosotros tuviéramos propiedades, tuviéramos dinero, tuviéramos riquezas, Dios no bendeciría. Y sabemos que no solamente Dios bendice en esa área de nuestras vidas, ¿verdad? Dios nos bendice en todas las áreas de nuestras vidas. Pero el problema que tiene el hombre es que cuando empieza a tener, quiere tener más y más. Y no es suficiente lo que tiene, siempre quiere más. Y es un gran problema, se hace un gran problema en el corazón del hombre. Porque empieza a poner su corazón en las riquezas. Y la misma palabra dice que donde está el corazón del hombre, ahí están sus riquezas. Entonces lo que no quiere el Señor es que nosotros amemos las riquezas, amemos nuestras propiedades, que sean más importantes todo eso que Él mismo. Eso es por lo que está peleado el Señor y de eso nos proviene. Mira, le voy a poner un ejemplo. El Señor dice en su palabra, es mejor dar que recibir. Y eso es algo incuestionable, ¿verdad? Porque está en su palabra. Pero ¿por qué es eso? ¿Por qué el Señor, por ejemplo, nos pide ofrendar? Aparte de las necesidades que nosotros sabemos que hay en nuestras iglesias y nuestras congregaciones, que todo se tiene que comprar y todo se tiene que pagar, la luz, sillas, todo lo que mantiene, lo que conlleva el mantenimiento de una iglesia. Aparte del que nosotros demos, es una protección contra la avaricia. Que nosotros aprendamos a desprendernos de lo que Dios nos da. Porque algo que Dios hace es que si Dios nos da riquezas, no solamente es para que pongamos nuestra confianza en ella, no es para eso, sino es para aprender a dar a otros que no tienen en la misma obra del Señor. Y así nosotros vamos a aprender a no poner nuestro amor en el dinero, en nuestros bienes, pero realmente por eso es que dice el Señor en su palabra que no debemos de tener dos señores, uno las riquezas y otro Él, ¿sí? Mire, y vamos a ver un ejemplo aquí mismo en su palabra, y esto está en Lucas capítulo 12, versículo 16 en adelante. Mire, dice su palabra. También les refirió una parábola diciendo, la tierra de cierto hombre rico había producido mucho, y pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré, ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas? Entonces dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes, y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma, y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoros para sí y no es rico para con Dios. ¿Sí se da cuenta? ¿Sí se da cuenta lo que el Señor nos dice ahí? Esto es lo que hace las riquezas en el corazón del hombre. Este hombre dice que era rico, pero seguía generando riquezas. Y su único pensamiento era eso, seguir generando más riquezas. Tanto así que su confianza las había depositado en esas riquezas. Él le dijo a su alma, ahora sí descansa.
¿sí? Come, diviértete. ¿Por qué? Porque tienes muchas riquezas. Su paz estaban puestas en las riquezas. Su confianza estaban puestas en las riquezas. Su corazón estaba puestas en sus riquezas. ¿Y sabe que esto es malo, muy malo? Mire, el Señor Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, la doy yo. Y si nosotros entendemos eso, vamos a poder entender que, por ejemplo, voy a tener paz solo cuando tenga riquezas. Si mi paz yo la pongo, por ejemplo, en mi esposa, cuando yo esté bien con mi esposa voy a tener paz, pero ¿qué va a pasar cuando nos enojemos? Cuando haya algún problema voy a perder mi paz. Si mi paz está en las riquezas, si llego a perder mis riquezas se va a acabar mi paz. Pero si nosotros tenemos la paz que el Señor nos da, mire, vamos a tener problemas y vamos a tener paz en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nuestra confianza no va a radicar en lo que tenemos. Nuestra confianza va a radicar en el amor que Dios pone sobre nosotros, en la confianza que Él ve por nosotros, que Él va a poner su mano de misericordia y nos va a ayudar. Entonces esa es la diferencia. Este hombre había puesto toda su confianza, toda su paz, todas sus energías en sus riquezas, y su único objetivo era hacer más riquezas. Y el Señor le dice: bueno, a ver, ¿qué va a pasar el día que entregues tu alma? ¿Qué va a pasar el día que mueras? ¿Dónde se va a quedar todo esto que has hecho? Y dice el Señor: a ver, no es malo que tengas riquezas, pero también tienes que hacer riquezas para con Dios. Eso dice, mire, el versículo. Se lo voy a leer. El 21 dice: así es el que acumula tesoros para sí y no es rico para con Dios. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Que no seamos ricos nada más para nosotros, sino que seamos también ricos para con Él. ¿Y cómo vamos a ser ricos para con Él? Yo se lo decía hace rato. El Señor, al darnos algo, al darnos prosperidad, no solo es, el propósito es que solamente nosotros disfrutemos de ella, sino que también aprendamos a dar. Nosotros vamos a hacer tesoros en el cielo cuando nosotros demos a quien, al que necesita, que demos para la obra del Señor, que nosotros seamos desprendidos. Eso es ser ricos también para con Él. Le voy a poner otro ejemplo. Dice en Marcos capítulo 10, versículo 17 en adelante. Dice: cuando salía para seguir su camino, vino uno corriendo y arrodillándose delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo: una cosa te falta, ve y vende cuanto tienes y da a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. Jesús, mirándolo en alrededor, dijo a sus discípulos: qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Y los discípulos se asombraron. Bueno, entonces mire, vemos otro personaje en la Escritura que viene a nuestro Señor Jesucristo y le dice:
maestro, ¿por qué cómo haré para heredar la vida eterna? Bueno, y el Señor le responde. ¿Qué nos enseña esta palabra? Mira, esta palabra nos enseña que a lo mejor nosotros podemos sentirnos justos, podemos sentir que estamos bien delante de Dios porque cumplimos los mandamientos, que es muy bueno. Pero ¿qué hay en nuestro corazón? Cuando el Señor Jesús lo confrontó con Él mismo, ¿sí? Él se pudo dar cuenta de lo que había en el corazón. ¿Por qué? Este hombre cumplía todos los mandamientos, porque lo dijo, esto lo he cumplido desde mi juventud, ¿sí? Y el Señor le dijo, qué bueno, pero ahora vende lo que tienes y da a los pobres. El Señor no le dijo, da todo a los pobres. Aquí, por ejemplo, en esta versión de las Américas dice, da a los pobres, ¿sí? Y se entristeció, porque te dice la Escritura que tenía mucho. Entonces, ¿qué había en su corazón de este hombre? Igualmente había avaricia. No sabía desprenderse de lo que Dios le había permitido tener. Su confianza, su amor estaba puesto en sus riquezas, su tesoro estaba ahí, ¿sí? Entonces, mire, el Señor Jesucristo nos enseña que no es suficiente con ser obediente. Y le dice, si quieres ser perfecto, quieres ser completo, ahora de todo lo que tienes, da al que veas que necesite, da al que te pida, como dice su palabra, ¿verdad? Y él se entristeció. ¿Por qué no lo hizo? Pues porque su corazón estaba puesto en las riquezas. Y ese es el engaño de las riquezas que hace en el corazón del hombre. Querer tener cada día más, y mientras más tiene, más se vuelve avaro. Mientras más tiene, menos se quiere desprender. Y le puedo citar otros ejemplos, pero mire, el tiempo nos avanza, porque quiero entrar a la segunda parte que el Señor Jesucristo nos dice en esta parábola. ¿Cuál es la segunda parte cuando le dice? Las preocupaciones del mundo. Esas preocupaciones del mundo no permiten que la semilla del Señor crezca, haga raíces, dé fruto en nuestro corazón. ¿Qué son las preocupaciones del mundo? Mire, la palabra preocupación quiere decir afán, quiere decir ansiedad, y la palabra ansiedad, mire, quiere decir partir, repartir, desunir, dividir, depresión, aflicción, tristeza. Y mire la palabra ansiedad, mire lo que trae, dice que es una afección en que una persona tiene preocupación y sentimientos de miedo, terror o intranquilidad o excesiva emoción natural que se vuelve un trastorno cuando es desproporcionado o exagerado. Me pareciera ser que esta palabra ansiedad es una palabra común, ¿verdad? Pero mire, cuando nosotros vemos lo que quiere decir, mire todo lo que trae. Y todas estas cosas que son problemas muy actuales, en verdad, que en este tiempo se están dando mucho en el corazón de las personas. Mire, dice que es lo que no permite que la palabra dé fruto. Y lamentablemente, todo esto ocurre en el pueblo del Señor, en el pueblo de Dios. Siendo hijos de Dios, yendo a la iglesia, tener ansiedad en nuestro corazón, tener miedos, tener preocupaciones. Entonces eso es muy terrible. Pero mire, eso lo que ocasiona en nuestro corazón es que no podamos ver fruto, que nos estacionemos, que nos estanquemos en nuestro caminar en el Señor. Le voy a leer algunos pasajes.
Mire, vamos a empezar con Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versos 6 al 7. Nosotros decíamos, y dice la Escritura, las preocupaciones del mundo, ¿verdad? Las ansiedades que traen. ¿Por qué vienen las preocupaciones a nuestro corazón? ¿Por qué se desarrolla una ansiedad en nuestro corazón? Dice que la palabra preocupación es una palabra compuesta por un prefijo que es pre, que quiere decir antes de, y ocupación. ¿Eso qué quiere decir? Que el problema que luego tenemos mucho es que nos queremos ocupar antes de que esté el problema. Todavía no existe el problema, pero ya nos imaginamos que existe y ya nos estamos preocupando, ya nos estamos afligiendo. Y muchas veces nos obsesionamos con ese problema que todavía no pasa. ¿Qué traen preocupaciones al mundo? Pueden ser cuestiones económicas, pueden ser problemas familiares, problemas de salud. Todo eso que es muy común en esta vida, esas son las preocupaciones que vienen a nuestra vida. Pero mire, le leo Filipenses capítulo 4, versículo 6, dice: por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Y sabe que la palabra corazón no está hablando del órgano vital que tenemos. Uno de los significados de la palabra corazón quiere decir centro. Por ejemplo, cuando decimos en el corazón de la tierra, estamos hablando del centro de la tierra. Y todas esas aflicciones que tiene nuestra alma, nuestra mente, están en ese corazón, en ese centro en donde recaen todas estas cosas. ¿Cuál es una de las respuestas para este problema? Mire lo que dice: de nada estéis afanosos, ¿sí? De nada estéis afanosos. Antes bien, todo mediante oración y súplica con acción de gracias sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Entonces, mire, antes de estar afanosos, vamos a poner nuestras peticiones, nuestras preocupaciones que tenemos delante de Dios. Si tenemos problemas de enfermedades, problemas económicos, esto vamos a ponerlo delante de Dios como en oración y súplica, pidiéndole a nuestro Padre Celestial que ponga su mano de misericordia, ¿verdad? Mire, el mismo Señor Jesús dijo: no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni habéis de vestir, porque vuestro Padre Celestial sabe de que de todas estas cosas tenéis necesidad. Pero muchas veces nos preocupamos y nos afanamos. ¿Por qué? Porque no le creemos a Dios. Porque no ponemos en oración nuestras necesidades. ¿Cierto? Porque no creemos que si no tenemos para comer mañana, Dios puede poner su mano y de alguna forma Él nos va a sostener. Ahora, esto no se lo estoy diciendo yo, se lo está diciendo el Señor. No os preocupéis por lo que habéis de comer o habéis de vestir, ¿sí? Y si aquí nos está diciendo el Señor en su palabra, poner todas vuestras necesidades en oración, hagámoslo, confiemos en Dios, confiemos en Él, que Él nos va a suplir de todo eso. Ahora le voy a dar otro pasaje, mire. Lucas capítulo 12. Del verso 27 en adelante. Mire, es lo que le estoy diciendo.
Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy es y mañana es echado al horno, ¿cuánto más hará por vosotros, hombres de poca fe? Miren lo que está diciendo el Señor. ¿Por qué nos preocupamos? ¿Por qué nos afanamos? ¿Por qué viene ansiedad a nuestra vida? Porque no tenemos fe o tenemos poca fe. ¿Sí? Si nosotros le creyéramos al Señor, no solamente es suficiente creer en el Señor, tenemos que creer en el Señor, tenemos que creer en su palabra, en lo que Él dijo y dejó establecido ahí. Debemos de creer que si Él dice que Él nos va a sustentar, amén, tú nos vas a sustentar, Señor. ¿Sí? Y si nosotros creemos, miren, no nos vamos a afanar, no nos vamos a preocupar, ¿sí? Porque sabemos y confiamos que Él nos va a ayudar y Él va a poner su mano de misericordia en ese problema que nosotros tenemos. Vamos a ir avanzando más rápido para ya ir terminando. Mire lo que dice aquí mismo Lucas, versículo 21, verso 34. Estad alerta, no sea que vuestro corazón se cargue con disipación y embriaguez y con las preocupaciones de la vida, y aquel día venga súbitamente sobre vosotros como un lazo. Mire lo que dice, no. Dice, estad alerta, no sea que vuestro corazón se cargue con disipación y embriaguez y con las preocupaciones de la vida. ¿Verdad que estamos hablando del mismo tema? El Señor nos está diciendo ahí en su palabra. ¿Sí? Primeramente, que no nos demos a estos vicios de embriaguez y disipación, ¿verdad? Y no nos preocupemos por estas cosas que vienen de la vida. Pero ¿cómo no lo vamos a hacer si usted no sabe que tengo que pagar la renta para la semana pasada y no tengo nada? ¿Y cómo no me voy a preocupar si nosotros necesitamos esto, necesitamos lo otro? Bueno, primeramente no es lo que yo estoy diciendo, sino es lo que el Señor está diciendo en su palabra. Hagamos lo que una vez le dijeron estos discípulos al Señor Jesucristo: aumenta nuestra fe. Si nosotros tenemos poca fe, vamos a pedirle al Señor que aumente nuestra fe, que creamos lo que Él nos dice en su palabra, que creamos que Él nos va a sustentar. Mire, le voy a dar otro. Primera de Pedro 5, versículo 7. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 7 dice: Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Miren lo que dice. ¿Qué tenemos que echar sobre Él? Vuestra ansiedad. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces nosotros tenemos que entender eso. Y mire qué precioso y qué tremendo es eso. Él tiene cuidado de nosotros. Nosotros no debemos de pensar que estamos solos. Una de las cosas que nuestro Señor Jesús nos prometió en su palabra, que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin. Pero cuando a nosotros se nos olvida eso, pensamos que estamos solos, pensamos que ¿quién nos va a ayudar en estos problemas que tenemos? Y mire lo que dice el apóstol Pedro: echar vuestra ansiedad en Él, ¿verdad? Si nosotros aprendemos a echar nuestras ansiedades, preocupaciones, nuestros problemas en Él, mire, créame que no va a venir ninguna ansiedad a nuestra vida. Créame que no nos vamos a estar preocupando, porque también la preocupación trae muchas cosas, depresión, ¿sí? Que no vamos a pasar nosotros estos problemas. Y por último, mire, le voy a dar otro pasaje. Dice Mateo capítulo 11, versículo 28. Mateo capítulo 11, versículo 28 dice:
Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. ¿Por qué puede venir preocupaciones a nuestra vida? ¿Por qué pueden venir ansiedades? ¿Por qué puede venir depresiones? Porque no hemos aprendido a echar nuestras cargas en el Señor. Y mire, y es triste que en el pueblo de Dios haya muchos hijos de Dios deprimidos, muchos hijos de Dios con ansiedad, afligidos, ¿sí? Porque no solamente estas cosas afectan nuestra alma, terminan afectando nuestro cuerpo. ¿Por qué hay todo eso? Porque no hemos aprendido a echar nuestras cargas en nuestro Señor Jesucristo. Porque no le hemos creído a Él. Por eso yo le decía, nuestro propósito en estos videos es que el Señor nos pueda mover a hacer una reflexión de nuestra vida en el Señor, ¿sí? Si nosotros tenemos espinos en nuestro corazón, que ya vimos que son los espinos, nosotros debemos de reconocer primeramente que no le hemos creído a Dios, que no hemos hecho lo que su palabra dice, no hemos confiado en Él. No le hemos dicho, Señor, mira, tengo este problema, pero tu palabra dice esto. Tu palabra dice que yo eche estas preocupaciones que hay en mi corazón en ti, y que tú vas a darme una respuesta buena. Y mire lo que dice aquí, para que nuestra alma descanse. Cuando nosotros aprendamos eso, cuando nosotros por medio de esa reflexión entendamos esto, mire, créame que todas esas cosas van a ir saliendo de nuestro corazón. Y como dijimos hace rato, si logramos vencer los problemas que tiene la primera tierra, que es no entender su palabra, mire, vamos a hacer tierra que dé fruto al 30. Si logramos ir sacando las piedras de nuestro corazón, vamos a hacer tierra que da fruto al 60. Si logramos sacar estos espinos que hay en nuestro corazón, vamos a hacer una tierra que da fruto al 100 por 1, y es lo que nuestro Señor Jesucristo quiere. Por eso yo lo repito, mire, es una palabra muy ilustrativa, muy poderosa para nosotros, que si la analizamos conforme a lo que Él nos enseña en su palabra, si nosotros le decimos al Señor, Señor, mira, en verdad tú sabes que no puedo esto, ayúdame a vencer todas estas cosas que tengo, ¿verdad? Si nosotros aprendemos a descansar en el Señor, ¿cómo a descansar? Echándole nuestras cargas a Él. Si nosotros no nos dejamos engañar, como dice, por estas riquezas, créame que nuestra vida va a cambiar. Y no solamente nuestra vida, nuestra familia, nuestro entorno. Pues mire, le invito a dejar su opinión en los comentarios. Si usted quiere mirar los otros 2 videos pasados para completar esta serie del Sembrador, lo invito a que lo haga, y lo invito a que nos siga escuchando. Bendiciones y hasta luego.